Bueno, buenas tardes. Para hoy tenemos entonces la clase que no pudimos dictar ayer, producto de la luz, porque la luz se me fue como a la 1:30 de la tarde y me llegó como a las 5 de la tarde. Por eso fue que no dicté la clase ayer. Entonces la programé para hoy. Creo que voy a estar programando ahora las clases así. Es posible que las programe en la mañana por el problema que hay con la luz, porque a veces me sacan la luz en la tarde y casi en la mañana no la sacan. Si acaso, para que sepan, de repente van a aparecer clases programadas en la mañana. Nosotros ya habíamos hablado de la función cuadrática. No recuerdo bien, creo que fue antier, no fue ayer, sino antier que habíamos hablado. No recuerdo si ya... ¿Algunos recuerdan si ya habíamos visto la cuadrática o nos quedamos allí? Pero también hubo un día en que estuvimos dando clases y hubo mucho fallón de luz también. Creo que nos quedamos ahí, profe. Nos quedamos ahí, profesor. Pero la lineal sí la vimos, esta que está aquí, la lineal, ¿no? Sí. Sí, La que tiene, que está a la 1, sí la vimos. La lineal. Ok, entonces vamos a empezar a hablar ahorita entonces de la cuadrática, de la función cuadrática. Esta función se denota de esta forma: f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. A es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término que llamamos independiente, el que no tiene x. Cuando ya estamos en x al cuadrado, ya las gráficas empiezan a dar son curvas. O sea, x al cuadrado, x a la 3, x a la 4, x a la 5, empiezan a dar son curvas. La única que da una línea recta es la función lineal, que es cuando aparece x sola y se sobreentiende pues que x está elevado a la 1. Ahora, cuando a, el término del coeficiente que está acompañando a x al cuadrado, es mayor que 0, entonces quiere decir que me va a dar una curva en forma de U. Entonces se llama parábola, una parábola en forma de U. Y si A es menor que 0, entonces me va a dar forma de U invertida. ¿Quién me puede decir que cuando yo digo A mayor que 0, qué es lo que estoy queriendo decir? Cuando yo digo A... Que es positiva. Correcto, que A es positiva. Porque si A es menor que 0, entonces A sería negativa. Fíjense que si A es positiva, la gráfica me da en forma de U. Pero si A es negativa, me da en forma de U invertida. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Siempre va a ser el conjunto de los números reales de la función cuadrática. En la función cuadrática, la gráfica, si tiene forma de U, tiene esta forma, ¿ves? Entonces, hay unos términos que nosotros conseguimos allí que son el X1, el X2, el XB y el YB. Este punto que está aquí se llama vértice de la parábola. Y ese vértice, como es un punto, tiene dos coordenadas: el X, el valor de X, y el valor de Y en el vértice. Por eso es que este se llama XB, el valor de X en el vértice y el valor de Y en el vértice. Esos valores se pueden calcular con estas fórmulas que están aquí, ¿ves? XB es igual a menos B sobre 2A. Se usan los valores que tenga la ecuación y se colocan aquí y se calcula. Y el YB se calcula también con esta fórmula: 4AC menos B cuadrado sobre 4A. El recorrido de la función depende de si A es mayor que 0 o A es menor que 0. Por lo menos cuando A es mayor que 0, el recorrido de la función se representa con un intervalo. Un intervalo que es cerrado por el lado de YB y abierto por el lado de infinito. YB sería el valor que me daría a mí con esta fórmula, ¿ves? YB se colocaría aquí como valor que me daría a mí con esta fórmula. Y si A es menor que 0, entonces el recorrido me lo da este intervalo que está aquí, que dice que es abierto por el lado menos infinito,
y cerrado por el lado de y, b. Este tipo de función no es biyectiva, nunca es biyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo una horizontal, entonces la horizontal, que es una paralela al eje X, me va a tocar la curva en 2 puntos. Y como me la toca en 2 puntos, ya deja de ser biyectiva. X1 y X2 son los valores de las raíces de la ecuación. La ecuación que está aquí, que es de la función cuadrática, tiene dos raíces. Como está X elevado al cuadrado, entonces tiene dos raíces. ¿Quién me puede decir qué es lo que son las raíces de la ecuación? Valentina. Profe, creo que es la raíz cuadrada. No. Diego. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? O sea, ¿qué hago yo cuando yo calculo una raíz de un polinomio de este tipo? Angeli, ¿sabe algo o no? Ya sé. Pero de despejar la raíz o resolverla. Resolverla, o sea, calcular la raíz del polinomio. La racionalización, ¿no? No, Profe, ¿puedo decirle? dígame. Ajá, creo que es primero positivo y negativo en la fórmula que usted colocó al final. Ah, pero entonces parece que si esto lo hubiéramos visto ya en esta que está aquí, ¿no? Ajá. O sea, las raíces, vea, las raíces, a las raíces se le dice raíces o se le dice ceros, ceros del polinomio. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo estos valores dentro del polinomio, hacen que el polinomio se haga cero. Hacen que el polinomio se haga cero. Por eso a eso se le dice raíces del polinomio o ceros del polinomio. Esta ecuación que está aquí me sirve para calcular las raíces de un polinomio cuadrático. Pero cuando el polinomio es al cubo o a la 4 o a la 5, no se usa esa fórmula. Tienen que trabajar con un método que algunos de ustedes lo deben haber visto en el liceo, que se llama el método de Ruffini. Un método que hay para calcular raíces en el caso de que sea polinomio cúbico o polinomio a la 4. De todas maneras, aquí nada más que vamos a estar trabajando con el cuadrado. Pero quiero que sepan que esto no sirve, esta fórmula no sirve para polinomios que sean al cubo, o sea, a la 3 o a la 4 o a la 5. Solamente me sirve para los cuadrados. Entonces, yo calculo, ya sé que no es biyectiva este tipo de función, entonces la calculo con esta fórmula que dice menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, 4 por a por c sobre 2 por a. Y de allí con el signo positivo, yo saco la que es la x1 y con el signo negativo yo saco la que es x sub 2. Estas son las raíces que se calculan. Y esos valores de las raíces van colocados aquí en el eje X. Fíjense que el valor de C lo marco yo en el eje Y. Lo marco en el eje Y. Entonces, al yo marcar el punto del vértice con XB y YB, al yo marcar el punto del vértice con YB y XB y el X1 y el X2 y marco a C, entonces yo puedo plotear es marcar, puedo plotear mi curva, marcar mi curva, ¿ves? Aquí estoy viendo que me está dando en forma de U, pero puede ser que me dé en forma de U invertida. Depende de los valores que me den las raíces de donde me dé el vértice, con los valores de XB y YB y donde me dé el valor de C. Entonces, si vemos un problema, aquí tenemos un problema. Dice calcular X1, X2, XB, YB, hacer la gráfica, verificar si es biyectiva la siguiente función. La función es X al cuadrado más 3X más 2. Si yo la comparo con esta ecuación, que es AX al cuadrado más BX más C, que es el patrón pues de la ecuación cuadrática, yo me doy cuenta que aquí al lado del X, el X al cuadrado, perdón, hay un 1, ¿ves? Se sobreentiende que aquí hay un 1. Eso me está diciendo a mí que A vale 1, ¿ves? A vale 1. B vale 3. C, que es el término independiente, el que no tiene X, vale 2.
Estamos colocando aquí C igual a 2. Entonces yo procedo a calcular metiendo los valores dentro de la fórmula, las dos raíces. Voy a calcular a X1 y a X2. Reemplazo donde está la B, la reemplazo por 3. Fíjense que donde está la B, aquí B al cuadrado, coloco 3 al cuadrado. 4 por 1 que vale A por C que vale 2, 4 por 1 por 2 y abajo me queda 2 por 1 porque A vale 1. ¿Ve? Hago las operaciones pertinentes aquí, 3 al cuadrado es 9, menos, coloco menos aquí, 4 por 1 por 2 es 8, menos 3, aquí me está quedando siempre el menos 3, más o menos, entonces raíz de 9 menos 8 me queda 1 dentro de la raíz sobre 2. Aquí me faltó el menos del 3. Aquí está faltando un signo menos por si acaso. Entonces, yo calculo después menos 3 con el signo más, menos 3 más 1 sobre 2, ¿ves? Entonces me queda la primera raíz, menos 3 con el signo más 1 sobre 2. Y la otra la calculo con menos 3 menos 1 sobre 2. Menos 3 menos 1 sobre 2. Y me queda aquí menos 3 más 1 me da menos 2. Menos 2 entre 2 me da menos 1. Y aquí me queda menos 3 menos 1 me da menos 4 sobre 2. Menos 4 entre 2 me da menos 2. Entonces las dos raíces son menos 1 y menos 2. X1 me da menos 1 y X2 me da menos 2. Si ustedes agarran estos valores, vamos a suponer que ustedes agarraran el menos 1 y lo reemplazaran dentro de esta ecuación, la ecuación se les hace 0. ¿Me explico? Si ustedes agarran el menos 1 y donde está la X, colocan menos 1. Ustedes colocan, cuando sean términos negativos, usen los paréntesis. Si abren un paréntesis, menos 1 lo elevan al cuadrado más 3 por menos 1 más 2. ¿Me explico? Entonces, eso les va a dar 0. ¿Por qué les daría 0? Porque menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 1 positivo, porque un número negativo elevado al cuadrado se va a convertir a positivo. Entonces, aquí les quedaría 1 positivo, ¿ves? Y aquí les quedaría 3 por menos 1, les daría menos 3. Aquí en el centro les quedaría menos 3, aquí le quedaría 1, aquí le quedaría 2, 1 más 2 sería 3, y 3 con el 3 negativo que está en el centro me daría 0. 3 positivo con el 3 negativo me daría 0. Y si ustedes agarran y reemplazan el menos 2 dentro de esto, agarran y colocan menos 2 al cuadrado, 3 por menos 2, y hacen la operación, también les va a dar 0. ¿Por qué? Porque estas son las raíces de la ecuación. Eso es lo que se llama raíces, se les dice ceros también. Eso lo explican en bachillerato. No sé si de repente no se los dieron. Ok, para calcular, aquí hay un caso que a mí me gusta aclararlo, porque puede ser que el 3 sea negativo. Vamos a suponer que aquí no fuera más, sino que fuera menos 3. Entonces B fuera menos 3. Cuando yo voy a hacer el reemplazo aquí, yo colocaría menos, que sería este signo, y el menos 3 de B lo colocaría entre paréntesis. Entonces me quedaría menos por menos, porque voy a tener un menos, abro un paréntesis, un menos 3, menos por menos me daría más. O sea que aquí me quedaría positivo. Entonces eso depende de los signos que tengan los términos. Porque si vamos a suponer que fuera C, que fuera negativo, entonces aquí iría menos 2. Entonces fíjense que me quedaría menos por más, menos. Y menos por menos me quedaría más. O sea que aquí me quedaría un signo positivo. Tienen que estar pendientes de los signos. Acuérdense que se multiplican los signos, se multiplican los términos y se multiplican sus signos también, por si acaso, para que tengan claro eso. Ok, aquí puedo calcular, aquí también acuérdense que si B es negativo me quedaría menos, abriría un paréntesis y me quedaría menos 3. Menos 3. Dentro de un paréntesis el menos 3. Aquí estoy reemplazando los valores de B y de A. B vale 3, A vale 1. Me queda menos 3 medios. Menos 3 medios, si usted agarra y divide menos 3 entre 2, le va a dar menos 1,5. El YB es esta fórmula, 4 por A por C sobre menos B cuadrado sobre 4A. Hacen el reemplazo de cada uno de los valores, hacen la operación y le va a dar menos un cuarto. Menos un cuarto, si usted divide menos 1 entre 4, le va a dar menos 0,25. Tienen este y tienen este. O sea, lo estoy colocando en decimales para que lo visualicen mejor en la gráfica. Ok, ya calculamos entonces X1, X2.
YB, XB y YB. Y sabemos que C vale 2. Entonces, si nos vamos a la gráfica, aquí está la gráfica. Miren, aquí está el valor de X1, que vale menos 1. Aquí está el valor de X2, que vale menos 2. Los marqué, son unos punticos. Y el valor de XB lo busco por aquí, que vale menos 1,5. ¿Ves? Aquí está el menos 1 y aquí está menos 1,5. Y lo intersecto con el YB. El YB es 0,25 negativo, que estaría aproximadamente aquí. Los intersecto y consigo el punto. Este punto que está aquí, que estoy señalando con la manito, es el vértice, el YB y el XB. Entonces, el valor de C lo marco en el eje Y. Tengo este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, trazo mi curva, ¿ves? Ya yo sé que ya va a tener forma de U, porque A es positivo. Marco mi curva. Ahí la tengo marcada, la marqué en rojo para que la visualizaran mejor. Ese tipo de curva se llama parábola. Parábola, se le dice parábola. Y no es biyectiva porque si yo trazo una horizontal es una paralela al eje X. Entonces, si yo trazo una horizontal, me toca la curva en 2 puntos y ya deja de ser biyectiva porque me la debería tocar en un solo punto. Pero como les dije, este tipo de función cuadrática nunca es biyectiva, no es biyectiva. Y lo están verificando aquí. No sé si tienen alguna pregunta de este problema para que pasemos al otro. Valentina, Diego, Romero. Por aquí están Angeli, Anthony, Oscariana, dice aquí, Karen. Hay 13 participantes hoy. Profe, buenas tardes. Ponga la otra página, por favor, ¿Cuál otra página? donde está el ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio? Ya va, que veo que hay 13 participantes, pero no, no, ahora nada más que hay 12. No sé, sería que se retiró. Ya va, denme un chancecito aquí que estoy... Usted sabe que nosotros tenemos que tomar un print pantalla de los estudiantes que están entrando a las clases. ¿Sabían o no sabían? No, profe. Bueno, hay que estar tomando print pantalla. Ahorita lo estoy tomando. Para ver los estudiantes que están entrando a clase. Ustedes son la sección E. Matemática 1. Y le damos un guardar aquí. Salimos de aquí. Ajá, dígame cuál es la página. ¿Quién es el que está hablando? Anthony. Sí, profe. Ajá, dígame, Donde Anthony. sale el ejercicio. ¿Dónde sale el ejercicio? Aquí. A ver, una parte ahí. Esta. Ajá, ok, ahí. Sí. Ustedes saben que este ejercicio ya está Déjenme ver montado. dónde. Ya tiene como 2 días montado en el Saya, ¿no? Ya montó el evaluativo. El primer corte sí. El primer Y corte ese son puras también. inecuaciones y desigualdades. Ya ese está montado. Hay que entregar el 10% el 24 de este mes y el 20% el 1 de mayo. O antes. Eso lo entregué. Ah, ¿qué es lo que me iba a preguntar aquí? Calcular X1, X2, XB, YB, hacer la gráfica, verificar si es biyectiva en la siguiente función. La función es esta que está aquí, ¿ves?
X al cuadrado más 3X más 2. Ajá, Anthony, dígame pues, que nos come el tiempo. Baje un poco, profesor, para ver. Pero creo que estoy confundido. ¿Confundió con qué, pues? Ah, aquí, profe. ¿A Ajá, dónde? y en el caso de que, ya va un momento. Aquí en donde dice XB, siempre nos va a dar una fracción en el resultado. No, puede ser que no dé una Siempre va a dar en fracción. fracción. O sea, puede ser que no dé una Hay que fracción. hay Puede ser que que no dé sacarle una fracción. siempre, o sea, dividirlo. Póngame cuidado, puede ser que no dé una fracción. Aquí dio una fracción y yo lo dividí. ¿Por qué? Porque es más fácil para ustedes ubicarse aquí en la gráfica con el número este menos 1,5 que si yo le digo menos 3 medios. Apuesto que le digo menos 3 medios y no hayan de ubicarse aquí. Pero cuando le digo menos 1,5 se ubica rápido, ¿me entiendes? No sé Ah, ok, si, profe. no sé si me explico lo que le estoy diciendo. O sea, yo lo dividí para que usted se ubique rápido aquí en la gráfica, porque si le digo menos 3 medios y aquí si le digo menos un cuarto, no vaya tampoco, entonces usted se le hace más fácil así, menos 0,25. Ah, bueno, eso es un cuarto, la mitad aquí, aquí está el 0,5, aquí estará 0,25, ¿ves? Usted tiene que intersectar los dos puntos, porque eso es un punto, una coordenada X, que es esta, y una coordenada Y, que es esta. Ese es el punto del vértice, pues eso se llama vértice. Esta parte de aquí se llama el vértice. Entonces tiene una coordenada X que se llama XB y una coordenada Y que se llama YB. Y puede ser que no dé una fracción, puede ser que dé un número entero. ¿Está claro? Ah, ok. Seguimos. Sí, profe. Ok, seguimos aquí entonces. Sí, sí. Vamos con la... Yo les dije que la íbamos a estudiar toda. Ahora vamos con la racional fraccionaria. La función racional fraccionaria es de la forma f de x, p de x sobre q de x. Fíjense que es la división de dos polinomios. Nosotros cuando vamos a calcular el dominio, como nosotros no queremos que esto... Hay uno que está entrando ahorita. Cuando nosotros dividimos entre cero, nosotros no queremos dividir entre cero porque dividir entre cero nos da infinito. Y si ustedes se ponen a dividir entre cero en la calculadora, verán que les da error. Les da error. Entonces ustedes nunca quieren de que les dé error. ¿Me explico? O les esté dando algo indeterminado. Entonces por eso normalmente nosotros no queremos que este término q de x sea 0. Entonces yo digo q de x debe ser diferente de 0. Entonces siempre el denominador yo lo voy a estar igualando a 0. ¿Para qué lo voy a igualar a 0? Para despejar el valor de x que me hace 0 el denominador. Ahorita lo vemos cuando veamos el problema que se entiende mejor. Para el recorrido y para ver si es biyectiva tenemos que hacer la gráfica. Entonces vamos a ver un ejemplito aquí donde yo estoy colocando una función, ¿ves? Se pide que calcule el dominio, que vea cuál es el recorrido, que haga la gráfica, que vea si es biyectiva. Entonces la función es esta que está aquí, f de x igual a 1 sobre x más 1. Vean, si yo agarro el denominador y lo igualo a 0, fíjense, agarré el x más 1 y lo igualé a 0. Cuando yo despejo a x me da menos 1 porque paso el 1 que está aquí positivo, lo paso para este lado y me queda que x igual a menos 1. Cuando yo agarro menos 1 y lo coloco aquí, menos 1 más 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da menos 1 más 1? 0. 0. Me da 0. Yo no quiero dividir entre 0, ¿verdad? Porque eso va a ser 0, algo profe. determinado, algo que se va a ir al infinito. ¿Me explico? Entonces, el dominio, aquí está el dominio, son los valores que x debe tomar. Pero yo no quiero que entonces, ¿qué valor no debe tomar x? Para que no se me haga 0 el denominador. ¿Qué valor? Aquí lo estoy señalando con la manito.
¿Qué valor no puede tomar X? El negativo. El -1, ¿verdad? No lo puede tomar. ¿Está claro? X no puede ser Sí. -1. ¿Por qué? Porque si yo coloco -1 aquí, se me hace 0 el denominador. Y yo no quiero que el denominador sea 0. Entonces quiere decir que el dominio, que son los valores que debe tomar X en la función, el dominio de f de X, es igual al conjunto de los números reales. O sea, usted puede agarrar cualquier conjunto, cualquier número de los conjuntos de los números reales, menos el en -1. ¿Me explico? Aquí calculé el dominio. Y lo hice fue igualando esto a 0 y viendo qué valor me hacía 0 el denominador. Y por supuesto se lo resté al conjunto de los números reales para no admitir. Ahora vean, vamos a hacer la gráfica. Yo le empiezo a dar valores a X y voy viendo a ver cuánto vale Y. Hago una tablita, agarré el -3, agarré el -2, hasta el -1 lo agarré, pero ya yo sé que cuando agarro -1, Y me va a dar infinito. Agarré el 0. Si yo agarro y coloco 0 aquí, ¿cuánto da? F de X. ¿Cuánto da F de X? Si yo coloco 0 aquí donde está la X. Me quedaría abajo 0 más 1, me daría 1. Y 1 entre 1, 1. me daría 1. Entonces quiere decir que cuando X vale 0, F de X o Y, que es la misma Y, vale 1. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿podría volver a repetir que el wifi Sí. se me cayó? Fíjense. Si yo agarro aquí donde está la X y coloco el valor de 0, me queda 0 más 1, me da 1. Entonces 1 entre 1 me daría 1. Quiere decir que cuando X vale 0, F de X vale 1. ¿Me explico? Cuando X vale 0, F de X vale 1. ¿Está claro para la que preguntó? ¿O no? Sí. ¿Ah? Sí, Andrivel, ¿fue usted? ¿Ah? Sí, profe, entendí. Ajá. Vean que los estudiantes no pueden estar acostados en cama ni nada de Sí, eso ya cuando están entendí. escuchando la clase. ¿Oyeron? ¿Me está escuchando, Andrivel? Entonces fíjense que cuando X vale 0, Y vale, o F de X vale 1, ¿no? Está viendo, ¿no? Y así le voy dando los valores de -3. Fíjense, si yo agarro el valor de -3, lo coloco aquí, -3 más 1 me da. ¿Cuánto me da -3 más 1? -2. Me da -2, correcto. Entonces, fíjense, si yo agarro y divido 1 entre -2, ¿cuánto me da? En la calculadora, si quieren, lo hacen. 1 entre -2. Alguien que lo haga en una calculadora ahí rápido. Menos 0,5. Me da -0,5. Entonces quiere decir que cuando X vale -3, ¿cuánto vale F de X? Usted lo Menos acaba de 0,5. decir. Menos 0,5. Entonces cuando X vale -3, Y o F de X vale -0,5. Así tienen que calcular cada uno de estos valores de la tabla. Con esos valores de la tabla, entonces yo voy haciendo mi gráfica, ¿ves? Después que tengo todos los valores de la tabla. X vale -3, aquí está el -3, ¿ves? Y entonces Y vale -0,5. X vale -2, entonces Y vale -1, ¿ves? Marco este punto con los valores que tengo. Y marco los de este lado también. A uno los puntos y creo esta curva. Uno estos puntos y creo esta curva. Este tipo de curvas se llaman hipérbolas, se le dice hipérbola. Por supuesto, si yo me pongo a ver, vamos a suponer aquí Y agarra el valor de -3, ¿ves? Aquí Y agarra el valor de -2, ¿ves? Aquí Y agarra el valor de -1. Aquí Y agarra el valor de 2, agarra el valor de 1, agarra el valor de 3. Pero fíjense que nunca agarra el valor de 0, ¿lo ven? Nunca agarra el valor de 0. ¿Está claro? Lo veo en la Sí, gráfica. profe. Lo visualizo, Sí. ¿no?
Entonces, fíjense que los valores que Y toma en la relación o en la función son lo que llamamos el recorrido. Entonces, el recorrido de la función es el conjunto R menos el 0, porque nunca va a agarrar el valor de 0. El conjunto R con un asterisco aquí quiere decir que es el conjunto R menos el 0. O sea, se representa así como está aquí, como R menos 0, o se representa en esta forma una R con un asterisco, de cualquiera de las dos formas. Si yo trazo una horizontal aquí, me está diciendo que es biyectiva porque me la está tocando en un solo punto. ¿Está claro? Pero si yo la trazo aquí en todo el centro donde está el eje X, ¿ves? Donde va el eje X, nunca la va a tocar. Pero aquí estaría yo fuera de rango de recorrido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Y no puede ser 0. Estaríamos fuera de recorrido. Entonces quiere decir que ella es biyectiva en su dominio y en su recorrido, en su rango. Pues. Porque si me salgo fuera del rango, claro, dejaría de ser biyectiva. Pero ella es biyectiva en su dominio y su rango o recorrido. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Ya nada más que nos quedan como 6 minutos. Pueden preguntar. Siempre se van a tomar esas unidades, -3, -2. Eso depende de lo que usted tenga, depende de lo que usted tenga. Puede tomar. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. Con respecto al examen, ¿qué tenemos que colocar en el proceso? Como usted indicó también en el anterior examen de las inecuaciones y desigualdades, que tenemos que poner conjunto, intervalo y los números graficados en la recta. Bueno, ¿Qué tenemos que colocar en este examen? Bueno, cuando yo le pregunte por una ecuación lineal, cuando yo le coloque una ecuación lineal, yo le voy a decir hallar el dominio, las imágenes, el recorrido, graficar, ver si es biyectiva de la siguiente función. Y le voy a colocar una función ahí. Y usted va a tener que hacer todo esto, ¿ves? Todo esto que está aquí, ¿ves? Fíjense que en una sola hojita cabe todo, ¿ves? Esto es una hoja por si acaso, ¿ves? En una hojita cabe todo. Aquí, Okay, aquí si es una cuadrática, le voy a preguntar, calcúleme X1, X2, XB, YB, hacer la gráfica, verificar si es biyectiva. Y le puedo preguntar también el recorrido, porque el recorrido usted sabe que lo puede hacer con esta fórmula que está aquí, ¿ves? Le puedo preguntar el recorrido también. Y usted lo hace con este procedimiento que está aquí, ¿ves? Aquí está todo explicadito. Y la gráfica, si no le cabe allí, me la hace en otra hoja, ¿ves? Me estaría utilizando dos hojas. Perfecto. Y si le coloco una fraccionaria, profe, si le coloco una fraccionaria, que sería esta, vea cómo la hice yo aquí en esta hojita, todo el cálculo. Fui colocando los valores, los voy reemplazando aquí y los voy colocando en la tabla. Y aquí hice mi gráfica. Y lo que pregunté fue esto, hallar el dominio, el recorrido de la gráfica y ver si es biyectiva la siguiente función. Ok, y otra pregunta. ¿Esta clase usted la va a publicar en Saya? ¿Cuándo he dejado de publicar una clase? Nunca, pero no está de más preguntar. Pero usted sabe que la voy a publicar. Ahora en la noche la coloco. Ahora más tarde, pues, la coloco en el... Isaac Peroso y Nerinel Moncada. Creo que aparece aquí, ajá. ¿Por qué no encienden la cámara? Por amor a Dios, ya no hay yo como decirles que tienen que encender la cámara. Tienen que prender la cámara. ¿Me están copiando? Sí, profe, ya lo están haciendo. ¿Perdón? No lo copio bien. Nerinel. Nerinel Moncada. Yo estoy, profe. Enciendan la cámara.
Porque hay algunos Ya lo entendí. estudiantes que ponen una foto ahí, ponen una foto, y entonces uno ni siquiera sabe si están allí. Ni siquiera No, sabe yo sí he uno si escuchado. están allí o no. Profe, esos son los únicos tipos que vamos a ver en el evaluativo. ¿Quién preguntó? ¿Daniel? Sí. ¿Quién preguntó? Ventura, profe, Anthony. Ah, Ventura. Bueno, vea. ¿Usted vio esta clase? Esta. De la clasificación de profe. funciones. ¿Ah? ¿Sí la vio? No, profe. Bueno, esa también está montada en Sayaya. ¿Usted la ha visto, Valentina? Sí, sí la vi, Ajá. sí la vi. Aquí hay lineal, cuadrática, fraccionaria, irracional, que es la radical. Hay exponencial, logarítmica y trigonométrica. Están todas las funciones. Todos estos tipos de funciones las vamos a ver. Yo les dije a ustedes, ¿verdad? Que las íbamos a ver. Ahorita vamos. La lineal la vimos, vimos la cuadrática y vamos por la fraccionaria ya. En la próxima clase, que va a ser el lunes, voy a hablar de la radical y después voy a hablar de la fracción, de la exponencial, de la logaritmo. O sea que son, no son estas nada más. Eso lo dije yo. Tienen que meterse en el Saya y ver las clases. Yo las he ido montando. He montado cada una de las clases. Bueno, vean que lo que queda es un minuto nada más. Me voy despidiendo entonces. Profesor, Dígame. Rapidito. al momento de realizar la actividad necesariamente tenemos que tener hojas milimetradas No es necesario. para No es graficar. necesario. No es necesario. No es necesario. La puede hacer en Ok, una hoja es normal. opcional. En una hoja normal lo puede hacer. Lo que le estoy tratando de decir yo que cuando tomen las fotos, por favor, traten de ser lo más claro posible, porque a veces toman un pedacito aquí, un pedacito allá, y entonces, no sé, a veces lo confunden a uno todo cuando uno está revisando. Un problema, traten de hacerlo en una sola hoja, le toman una foto. El segundo problema, en una hoja y lo hacen en una hoja. Bueno, me despido entonces. ¿No? Ve que es posible que cuadre las clases temprano en la mañana, porque en la tarde se está yendo mucho la luz por aquí, por si acaso. Ya sabes. Ok, profe. Bueno, pues, nos vemos Ok. entonces el lunes. Nos vemos, profe. Okay. Nos vemos. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego.